Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. Buenos días, queridos amigos, oyentes y videntes y participantes, espero, tanto de lo que nosotros expresamos como en su pensamiento, como lo que ustedes piensen acerca de lo que nosotros decimos, que puede ser o puede no ser, porque todo puede ser maya, y de eso vamos a hablar precisamente del velo de Maya, ¿no? Y yo estoy aquí con mi compañerísimo Armando, y vamos a tratar de discernir hasta nuestros días, ¿no? De otra manera, pero nos afectan. Y bueno, Maya es en principio, en la literatura hinduista y en los Vedas empieza como una entidad creadora, ¿sí? Que es dependiente también, no es la entidad principal divina, pero es una entidad creadora que permite la vida. O sea, no la da, pero la permite. Y, y esto se va desarrollando hasta que el brahmanismo, en una primera etapa, continúa con esa misma tradición acerca de Naya, pero en una segunda interpretación que hace otro grupo, del cual ahorita me disculpan, no recuerdo el nombre, ya más avanzado. O sea, esto que hablo yo es del 1500 al 800, y del 800 al 400 antes de Cristo es cuando se modifica la interpretación de Maya. Entonces ya se habla de Maya como el velo de Maya, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el velo de Maya es una entidad, en este caso, que no permite ver a la realidad como es, ni permite conocer al uno, que es el Brahman, ¿sí? El Brahman es el todo, es el uno para esta religión. Y el velo de Maya no permite ver a esta unidad con el mundo, o sea, sino que parcializa. O sea, el que está hundido en el velo, o sea, bueno, tras el velo de Maya más bien, lo que está viendo es una apariencia. Y lo que está viendo es lo material. O sea, esta persona no tiene la capacidad de un acercamiento hacia lo espiritual, porque solo puede ver lo material como que es la representación de los sentidos, ¿no? Y no puede ir más hacia allá a lo espiritual, que es el Brahman, que es el uno. Por otra parte, también el Atman es la representación individual del Brahman, ¿sí? O sea, un Atman es un ser humano ya purificado, que no es perfecto, desde luego, es imperfecto y no tiene las características del Brahman, porque el Brahman es todo, ¿no? Y aquí incluso podemos ver paralelismos con el Génesis, ¿no? O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Y en este Atman, el ser humano de forma individual puede ver la realidad, o sea, tiene una conciencia superior desde la cual puede ver la realidad. Esta conciencia no es gratuita, para empezar. O sea, no hay tal, o sea, bueno, cuando escuchamos que vamos a tener conciencia de esto, del otro, pues, nanay, ¿no? O sea, la conciencia necesita una profundización
en el interior para poder discernir el exterior, ¿sí? Y entonces ahí viene precisamente el binomio sujeto-objeto, ¿no? O sea, y lo material sí existe, o sea, desde luego que existe, dependemos de lo material ahora, pero no de una manera como se ve, como se ve ahora, ¿no? O como se veía entonces, porque el maya pues, tiene, o sea, el concepto de maya tiene, pues por lo menos el del velo de Maya tiene 800 años o antes de Cristo, ¿no? Entonces es antiguo, o sea, este concepto sobre la irrealidad del mundo en el que vivimos, que no sabemos que vivimos esa realidad, es antiquísimo, ¿no? O sea, no es una novedad, no es algo que se pueda decir que acaba de empezar, ¿sí? Y además, bueno, desde nuestro punto de vista occidental, yo en lo personal, yo no puedo decir que yo sé, que yo entiendo de una manera profunda lo que pudiera ser el maya y el velo de Maya, porque yo no, ni he estudiado lo suficiente y mucho más allá, no nací en esas latitudes, ¿no? Y ya he hablado de la idiosincrasia, entonces no tengo la idiosincrasia para saber de qué trata la maya o el maya o el velo de Maya, ¿no? O sea, esto sería de manera introductoria para ir evolucionando en la plática y llegar tratar de llegar al presente sobre esa base. Mi querido Armando. Sí, exactamente. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto nuevamente que estén con nosotros. Y también, de paso, paréntesis, agradecerles su apoyo, ¿no? A esta tercera temporada, ¿no? Que han sido muy generosos con este primer programa que tuvimos sobre las ballenas. Y hoy, pues sí, exactamente, hoy estamos hablando sobre un tema fascinante, tema complejo, un tema que a diferentes versiones está presente aún en la filosofía occidental, ¿no? O sea, la intuición, esta intuición tan prodigiosa de la filosofía india, de sospechar, ¿no? Que hay una especie de desfasamiento o de graduación en lo real, en la que se distingue lo más, digamos, lo verdadero, lo absoluto, lo Brahma, como dice Carlos, con aquello que permanece, con aquello que no depende de otro para ser, ¿no? Que es autofundante y se sostiene, y que sin embargo nuestra experiencia como seres humanos nos muestra justo lo contrario. Estamos en un mundo donde todo cambia, donde todo desaparece, donde todo deja de ser, donde todo se marchita. Ya después el budismo, ¿no? Verá esto en términos hasta éticos, ¿no? Sobre el tema del sufrimiento y el dolor que implica estar en esta zona de evanescencias y de transiciones y de donde nada es estable y nada es seguro, donde estamos, digamos, como presos, ¿no? En esta vorágine de cambios, ¿no? Donde parece que nada permanece, ¿no? Y esta impermanencia de la vida parece que le da un toque de irrealidad, ¿no? Le da un toque de inautenticidad. Entonces, hay, digamos, toda desde la filosofía hindú, toda una serie de debates o de cuestionamientos sobre la dualidad, sobre esta primera dualidad entre lo absoluto y lo relativo, entre lo que permanece y lo que cambia, entre lo que es inesencial o accidental de lo que es verdadero o permanente, ¿no? Y pareciera que exactamente Maya terminó, digamos, mostrando que nosotros vivimos en el ámbito de lo que transita, de lo que tiene una consistencia porosa, ¿no? Dudosa, ¿no? Es mayábico, ¿no? El mundo en el que estamos, ¿no? Entonces, hace un momento le estaba enseñando a Carlos una conexión que hay entre Maya y sueño también, ¿no? O Qué sea, ilustración. sí, exactamente, o sea, no solamente, y digo, en la poesía, en el mundo occidental también existe esta intuición de que todo
de que estamos hechos de la misma materia de los sueños, ¿no? De que estamos inmersos en el mundo de la ilusión. La vida es un sueño y los sueños son. Decía Exactamente. Calderón de la Mierda, perdón, de la Barca. Ese cabrón. Entonces sí, o sea, esa intuición de que estamos siendo soñados, o somos como un sueño, ¿no? Llegó la filosofía hindú hasta a representar a una divinidad soñando el universo. Y nosotros siendo parte de ese sueño, además, son cosas que el mismo Borges, ¿no? Desarrolla en algunos de sus cuentos, ¿no? O de su poesía, ¿no? ¿No? El hecho de ser soñados por otros y que nuestra existencia es una existencia totalmente ilusoria. Entonces, esto mismo también aparece, y con justa razón, ¿no? En un Platón que ve también a través del mito de la caverna la sospecha de que estamos viviendo en un mundo de sombras, de que realmente nuestra conexión con la verdad, ¿no? Está mediada por la ilusión o por los sentidos, por lo que alcanzamos solo parcialmente a comprender. Entonces sí, pero bien dice Carlos, o sea, todavía no estamos en un mundo de mentiras. Todavía no estamos en un mundo, o sea, Maya en un principio no es que entonces lo que estemos viendo sea falso. Lo que está diciendo es que es parcial. Que nuestra concepción de la vida, por ser seres finitos, siempre va a ser limitada. Y que eso que creemos que es solamente la manera como eso que es se manifiesta a un ser finito. Es lo que alcanzas a ver, es la manera como tú, ¿no? Le das forma, ¿no? A eso absoluto, ¿no? Que es unidad, no diversidad. O sea, pareciera que nosotros estamos más presos de lo diverso y que la unidad se nos escapa, ¿no? Y queremos ir en búsqueda de esa unidad perdida, ¿no? De ese paraíso, de recobrar ese paraíso, ¿no? Recobrar ese vínculo, ¿no? Entonces, ciertamente, esto del velo de Maya, esto de estar inmersos en un mundo de apariencia, en un mundo que se sustrae a lo absoluto, en un mundo de devenir, de cambio, ¿no? Donde lo que creíamos que era estable, pues de repente se desvanece, desaparece, deja de ser. O sea, esto que estamos hablando está hasta ligado con el tema del olvido, ¿no? De lo que se marchita, de lo que queda atrás, de lo que se desvanece, de lo que pareciera no dejar rastro después, ¿no? Entonces, ya veremos, no sé si Carlos ya quiera comentar cómo, digamos, se da la recepción de esto, que además, por ahí decía Jung, ¿no? Si no mal recuerdo, Jung decía que cuando el occidental visitaba la India, podía percibir esa idiosincrasia que decías tú, Carlos, ¿no? Es decir, verdaderamente un mundo mayábico. Es decir, podías ver el contraste tan poderoso. Yo creo que en otras latitudes podría ser algo similar, ¿no? El contraste tan poderoso en lo que esas enormes construcciones, monumentales construcciones, evocan de permanencia, ¿no? De misterio. Y por el otro lado, la evanescencia de todo lo que pasa y fluye, ¿no? O sea, el contraste entre esas construcciones y el devenir, el flujo del occidental hacen que puedas como percibir que hay un mundo como de magia, de ensoñación, de misterio en esos lugares, ¿no? Es decir, en esos lugares, claro, claro que se podía distinguir lo mayábico, ¿no? Claro que podían darse cuenta de lo evanescente y de lo permanente en su mismo espacio geográfico, ¿no? No sé si en Egipto igual pudieron haber tenido esa sensación mayábica, ¿no? O en los incas, ¿no? Pero sí, o sea, contrario a nosotros, que estamos en un mundo donde todo es desarmable, donde ya 100 años ya es un chingo para una construcción, ¿no? Dices, no, dice que ya está toda vieja, ¿no? Y estamos hablando de miles de años de estas otras cosas. Tenemos una concepción de lo perentorio muy diferente, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, ¿cómo ves cómo fue para ti, cómo concibes tú digamos, la recepción de esto tan antiguo en Occidente, ¿no? ¿Quiénes fueron, ¿no? Los que recuperaron esa intuición? Bueno,
En primer lugar, quería hacer una también, bueno, desde luego hay algo que es un todo y que es inmutable, etcétera. Pero hay dos tendencias dentro del budismo también, y una de las tendencias dice que ni siquiera el uno es inmutable, ¿no? Que todo cambia. Mm. Ahora, la cuestión, o sea, llega un momento, siglo XVIII-XIX, en que dentro del pensamiento occidental se empieza a poner de moda esto, ¿no? De moda el budismo y de moda las tendencias hinduistas y todo este tipo de cosas. O sea, nosotros creemos que esto llegó con los Beatles y el gurú como se llame, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Porque es lo que conocemos, es otra de las cosas, ¿no? El conocimiento tiene que ver con la conciencia y con la realidad, sea la que ésta sea, en un momento dado, porque no puedo decir. Pero Schopenhauer empieza a ver esto y tiene un par de mentores que lo inician sobre Kant y otro filósofo también, disculpen que no me acuerdo, y empieza a hacer una serie de reflexiones muy profundas. Pero luego otro de sus mentores lo introduce precisamente pues, a esta escuela, lo voy a llamar orientalista, ¿no? Asiática orientalista. Entonces Schopenhauer se da cuenta que esto no es una moda, que esto no es un cotorreo y que no vamos a hacer, o sea, no pensó en hacer un coaching acerca del Brahman, ni del Atman, ni del Maya, ¿no? O sea, como gente seria empezó a estudiar y a ver qué era lo que era, de qué se trataba, ¿no? Y entonces él en términos occidentales empieza a desmenuzar lo que es Maya y lo concibe como precisamente una ilusión, ¿sí? Lo concibe como una ilusión y el problema, o sea, es que hay una diferencia entre la filosofía, esta filosofía de Schopenhauer o otros filósofos serios, y lo que es la occidentalización de todos estos conceptos, ¿no? O sea, yo realmente, o sea, me da pena, no tengo el conocimiento necesario para desmembrar todo esto dentro de lo que es el occidente serio, digamos, el occidente filosófico del otro, ¿no? O sea, bueno, sí, del otro sí, pero no sé lo que es el occidente filosófico en este caso. Sé que también se toma como una ilusión, como algo que no es, como algo de lo que no se tiene conciencia, pero de manera más empírica, ¿no? De una manera más empírica. O sea, Schopenhauer ve que los objetos están como un bloqueo ante algo más allá, que no necesariamente tiene que ser espiritual, pero que es de una manera consciente, de conciencia la realidad, y solo alcanza a ver una parte de lo que está viendo, o sea, lo que estamos diciendo es el mundo empírico, pues aquí las paredes de atrás, los libros, y sobre todo, y mucho entran también los deseos, ¿sí? Humanos, eso entra desde antes, ¿sí? Es un problema, porque el deseo me va a hacer suponer algo que puede o no ser, ¿sí? O sea, el deseo me va a guiar, y eso es de lo que se valen los manipuladores actuales sobre algo que puede o no ser, ¿sí? O sea, yo deseo ser mejor, entonces voy a comprar un auto nuevo, ¿sí? Y eso qué chingados tiene que ver, ¿no? Digo, estamos desfasando lo que puede, el ser además, ¿no? No tiene nada que ver. Y el deseo, o sea, y cuando se manipula el deseo,
que esto puede haber sido también de maneras antiguas. Y hay algo que quiero decir, o sea, hay 3 o 4 pasos para llegar al Atman y pasar ya a la purificación. El primero de ellos, y me llamó mucho la atención, es pertenecer a las castas más altas. Yo lo vi con mi criterio actual y occidental y dije, no, pues es una manipulación, ¿no? Porque el que no está en las castas más altas no puede acceder al Atman, ¿no? O sea, no puede acceder a la purificación del Atman, perdón. Y y ahorita lo estoy pensando como que si yo estoy ya en lo más alto, ya pasé muchas etapas del deseo material y puedo empezar a purificar. Bueno, eso fue lo que le sucedió a Buda, ¿no? Buda era un príncipe. Claro. Buda era un príncipe y dijo, yo ya, goodbye, esto no es lo mío, ya vi todo lo que me ofrecieron aquí y esto es mentira, cabrón, ¿sí? Yo lo asocio a eso. Y un poco extrapolándolo o transpolándolo a la situación actual, yo creo que por eso también en un pensamiento manipulado, pero análogo, se les da esa categoría a la gente muy rica, ¿no? A los oligarcas y a los dueños de corporaciones y todo esto, ¿no? O sea, son personas especiales, ¿no? Así es como se les maneja, ¿no? O sea, el señor don, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora, bueno, yo quiero voy a ir un poco más rápido porque ahora sí que no tenemos el tiempo del Brahman, o sea, todo el tiempo, y tenemos que terminar, entonces, esto se va sucediendo y además va sucediendo dentro de una corriente occidentalizada que es manipulada desde Roma e Israel y todo este rollo del cristianismo, ¿no? Que es importante porque una de las bases del occidentalismo pues es en principio el catolicismo. Ya después vienen otros serie de cristianismos que van sobre lo mismo, que pueden estar de acuerdo o no con la corrupción del Vaticano, pero que van sobre lo mismo, y lo mismo es, se empieza a virtualizar la realidad, y con esto se virtualiza la verdad, que para mí son dos cosas diferentes, porque una puede ser tomada en su acepción filosófica y otra, pues la realidad es lo que vivimos, ¿sí? De alguna manera, sin el velo de la Maya, ¿no? Pero se empiezan a hacer, es que es muy complejo, o sea, se empiezan a hacer una serie, o sea, la religión empieza a dar una serie de preceptos, de normas, a los que hay que ajustarse para tener, y que se manejan desde el punto de vista del premio y del castigo, ¿sí? Y esto, además, desde luego que lleva ahí porque esto, o sea, uno de los, hay varios, ¿cómo se llama? Elementos que no permiten ver al Brahman, ¿no? Uno de ellos es el miedo, ¿sí? Cuando tenemos miedo de lo que sea y del miedo que sea, no tenemos esa capacidad, ¿no? Y el premio y el castigo lo que hacen es llevarnos al miedo, ¿sí? Al miedo por no hacer lo que se debe hacer, o al miedo por no obtener el premio que se debe obtener, ¿sí? Cualquiera de las dos o las dos juntas también, porque unas partes volvemos a lo mismo, así como el sujeto y el objeto, dicho por Schopenhauer, son una parte, no puede haber objeto sin sujeto y sujeto sin objeto, ¿sí? Pues es parte de lo mismo, ¿no? Y entonces se manipula la realidad.
Esto junto a una serie de cosas como es el derecho romano. Bueno, sí, que es la base de todo el derecho, no porque sea el derecho romano, nada más, sino porque da una serie, una serie de normativas que además en principio únicamente son aplicables otra vez a las castas más altas y que más adelante se van filtrando hacia todos los ciudadanos de la república, el imperio y lo que haya sido, pero que encajonan al ser humano dentro de una serie de conductas manipulables y que están hechas por este mismo principio. Si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Sentencia que no es cierta, ¿no? Hay gente que se porta muy bien y le va de la chingada, ¿no? Eso desde espiritualmente hasta materialmente, ¿no? O sea, no hay forma de que o sea, son formas maniqueas de dividir a la realidad y sus acepciones, ¿no? Y sus percepciones. Todo esto llega, bueno, lo voy a decir un poco más adelante, pero bueno, más bien tú, si quieres continuar, ver qué ideas tienes acerca de esto u otras ideas. Pues sí, sí, o sea, la verdad es que ahorita digo, como estás haciendo un repasón así, Sí, no, de voladísima, ¿no? claro, pero es muy, muy importante lo que estás mencionando porque esto también nos puede permitir entender, digamos, diferencias básicas entre de dónde viene Maya, que era, digamos, del mundo oriental, digamos, de esta cosmovisión oriental y cómo pasa, ¿no? Y, digamos, la manera en la que va como pervirtiéndose o va transformándose el concepto de Maya hasta llegar a esto que estás mencionando, ¿no? Pero me gustó mucho esta oposición a ver si puedo como aclararme a mí mismo esta oposición que estás mencionando, de cómo se está generando, digamos, como dos modelos de Maya, dos modelos de ilusión. Uno, el que estás mencionando ahorita, que es el de la visión moral del mundo. O sea, cuando dices, ¿no? El cristianismo y el derecho romano terminaron por legitimar una imagen de la realidad, una percepción, un maya de las cosas, un velo que también envolvió a todo Occidente, que diría Joseph Campbell, es profundamente edípico, en el sentido de que se sostiene que la relación del hombre con el absoluto es una relación moral y que ese absoluto es un padre y que nosotros somos los hijos, que nos portamos mal y que Él nos viene a corregir o Él nos viene a salvar o Él nos viene a redimir o Él nos viene a poner a prueba o Él nos viene a poner, ¿no? Hasta el sufrimiento como premio o castigo dependiendo, ¿no? de nuestros actos, ¿no? Entonces, digamos, termina imponiéndose en relación a cómo romper Maya, pues en una visión moral, ¿no? Entonces, pues obvio, cómo te redimes de ese Maya en la visión cristiana, pues es a través de la salvación, ¿no? Es a través de la redención, es a través de todo este tipo de cosas. Pero curiosamente, la percepción oriental de esta relación entre el hombre y el absoluto no es moral. No es una cuestión ni de premios ni de castigos. No es una cuestión de pruebas. No es una cuestión que en el que la moral tenga la última palabra. En realidad, para ellos la moral solamente es un ámbito, pero no es el todo. Por eso acá predomina más en Oriente la idea de la iluminación, del despertar, del desencantamiento. Es decir, cuando alguien descubre que esto es ilusorio, ¿no? Cuando alguien descubre que la dualidad es aparente y que hay una trascendencia, hay otra dimensión mucho más profunda de la realidad, despierta, ¿no? O se ilumina. Es decir, la vía
de la liberación de Maya en el Oriente es más meditativa, es más introspectiva, más un trabajo de interiorización y de cuestionamiento sobre las apariencias. Es penetrar las apariencias para descubrir su naturaleza aparente, ¿no? Real, sí. Perdón, sí. Entonces, y curiosamente, lo que estás mencionando es cómo Maya en Occidente terminó, digamos, moralizándose. Terminó creando un sistema de premios y castigos, ¿no? Muy al estilo de la divina comedia, ¿no? En el sentido de crear hasta una estratificación de los infiernos y de los niveles y de los premios y castigos en función de las, ¿no? O sea, tenemos esta visión legaloide en la que, digamos, para decirlo más al chipotle, como ahorita está de moda, ¿no? Para decirlo más al chipotle, pareciera que lo que se termina absolutizando es el concepto de ley. El concepto de ley, ¿no? Entonces, Dios es ley. Es decir, Dios es padre, es decir, Dios es ley. Él es autoridad, Él te dice, Él determina, él expresa sus mandamientos, Él te da las órdenes, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, evidentemente que eso supone también, pues todo lo que hemos comentado en otros cafés con piquetes, ¿no? Esta forma en la que hasta, digo, se termina moralizando hasta el sufrimiento, ¿no? Y las enfermedades, las desgracias y todo termina siendo premio o castigo o prueba, ¿no? Y bueno, ahora, como bien dices, sin embargo, en Occidente no solamente se moraliza este ámbito de Maya, sino que después empieza a verse, ¿no? Y empiezan a descubrir otros filósofos que también hay algo ahí medio de encubrimiento, digamos, hasta, vamos a decirlo así, una especie de estetización de la realidad, de ayornamiento, le van a decir, una forma de remozarla para poderla hacer tolerable. Asepsia, sí. Sí, ¿no? Así. Entonces, bueno, ahí decías tú bien, ¿no? Schopenhauer no llega a ese punto, o sea, Schopenhauer está en el punto más bien de que estamos en el mundo por eso se llama su libro, ¿no? El mundo como voluntad y representación. El mundo de la representación. Sí. Pero, digamos, lo que palpita detrás es la irracionalidad de la voluntad o del deseo, ¿no? Ahí algunos hacen hasta una conexión entre Schopenhauer y el psicoanálisis sobre esta onda del deseo inconsciente y de ¿no? Pero, por ejemplo, posteriormente Nietzsche va en una dirección en la que parece que se encamina más a Occidente cuando hace le da nombre a esta dualidad de lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? Y entonces lo que dice, cuando dice él, solo como un fenómeno estético queda legitimada la existencia, cuando él dice, no, es que lo apolíneo es la forma o el maya, ¿no? Que reviste la dimensión dionisiaca irracional profunda a la que si nos acercáramos, pues nos enloquecemos o no seríamos capaces de soportar, ¿no? Por eso la tragedia, ¿no? Nos muestra esa dimensión ruda, brutal, y que solamente a través del arte griego, a través del teatro, es que tú más o menos puedes acercarte a esas dimensiones abismales y brutales de juegos de fuerzas y de violencias que hay detrás de la realidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada vez para nosotros en Occidente, el fondo que hay detrás, pues no es racional ni divino, termina siendo más irracional y salvaje y violento y de poder. Y que lo que empezamos a fabricar alrededor de eso, que no podemos digerir, ¿no? Es un poco como interpreta el psicoanálisis el sueño, ¿no? Es decir, a mayor frustración, mayor sueño, a mayor impotencia, a mayor fracaso, ¿no? El sueño viene como a compensar. Una especie de compensación psíquica, ¿no? de este conflicto edípico, ¿no? De lo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, pareciera entonces que sí, en Occidente nos vamos cada vez dirigiendo más y más y más a sospechar
que Maya no era solamente una cuestión de las limitaciones de un ser finito frente a lo absoluto que no alcanzamos a percibir porque ¿no? Estamos más presos de las variables y del cambio y del devenir, para entrar a una dimensión tal vez más perversa, en la que la realidad la están construyendo o no la están fabricando o no la están enmarcando más con una intención de poder y de control. Y eso lo hemos platicado en otras ocasiones cuando hablamos sobre la imagen, ¿no? Cómo la televisión, cómo que el mundo haya devenido imagen, diría Sartori, ¿no? Que hay una imagen, eso justamente lo hizo tremendamente manipulable. En México estamos viendo debates muy fuertes, ¿no? Entre el poder político, o en este caso la figura presidencial, y los medios de comunicación, ¿no? Donde se dan esos encontronazos y donde dicen algunos, digamos de manera pública, de manera abierta, se está invitando a la gente a cuestionar qué hay detrás de la imagen. ¿Qué onda con esta malla televisivo, con estas apariencias, ¿no? narrativas, discursivas, mediáticas, y empezar a sospechar cuál es el poder, cuál es la fuerza, ¿no? Cuál es la intención que hay detrás, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, o sea, eso es algo desde luego que ha provocado pues la ira de los detractores y de quienes no quieren que esté este hombre en la presidencia, ¿no? Que, bueno, entre paréntesis, ha habido dentro de su gestión ciertas pifias que han ayudado a sus detractores, ¿no? Pero bueno, la cuestión es esa, la cuestión es que llegamos, o sea, se empieza a hablar de un mundo virtual con el nacimiento del Internet dentro de la computación, medios electrónicos, informática, cuando lo virtual ha existido, digo, ha existido es un decir, porque lo virtual por sí no existe, desde siempre, ¿no? O desde que el hombre tiene cierta conciencia de sí y puede filosofar y puede ser un místico y puede interiorizar, ¿sí? O sea, lo virtual no es nada nuevo, ¿sí? Lo virtual es algo que estamos viviendo ya en fases terminales, lo voy a decir de esa manera. Está el libro también de Lipovetsky, que es la pantalla global, que a mí se me hace muy importante, ¿no? O sea, todo se rige por pantallas a partir de la televisión y del cinematógrafo al principio, que fue la primera imagen, ¿cómo se llama? Dinámica que conocimos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que en sí es una copia de la realidad, es un facsímil, ¿no? Todos, es más, tu plática y la mía en este medio son facsímiles de la realidad. De hecho, aunque estemos en vivo y en directo en este momento y después ya no, ¿sí? ¿Sí? De alguna forma son cuestiones virtuales porque no estamos, ¿sí? O sea, los sentidos no están ahí, es algo de lo que, no, eso lo hablé con mi hijo. O sea, si estamos, es muy curioso, desde luego, estos lentes cinescopios, como se llamen, que te dan la realidad aumentada, imagínate, aumentada, cabrón, ¿sí? Realidad y aumentada, cuando es pura virtualidad. Te excluyen de la realidad cotidiana, porque estás, o sea, no hay nada más que puedas ver que eso, ¿sí? Eso es todo lo que tú puedes ver, no hay contacto, aquí tú y yo nos estamos viendo y estamos viendo nuestro cuarto o donde estemos o lo que sea, y podemos usar los otros sentidos. Ahí no, ahí los únicos que tienes son el audio y la vista, ¿no? Pero curiosamente, y esto seguramente va a pasar más adelante,
aunque tengas esto, tú tienes otros 3 sentidos, ¿sí? Libres, por decirlo así. Pero esos sentidos no son tan libres porque si tú estás en esa cuestión de la tarugada esta del cinescopio y estás sentado, pues ya estás usando el sentido del tacto. Y si hueles y están cocinando algo en la cocina o alguien se tira un pedo o lo que sea, tú estás oliendo y tienes un contacto con la realidad perceptiva a base de los sentidos, lo cual te lleva a imaginar o a tener la ilusión de que efectivamente es una realidad aumentada, de que efectivamente estás en la realidad, porque hay 3 sentidos que están sueltos y que están, aunque no conscientemente, están actuando de alguna manera, ¿sí? La virtualidad, como la vemos ahora, o sea, en esta época, pues es lo que decías, es la parte terminal de la humanidad, porque llega un momento, o sea, si ahorita, bueno, una vez que empezó el cine, empezamos con esta bronca, la televisión empeoró la situación porque la hizo más manipulativa, el cinematógrafo empezó a manipular a las audiencias a partir de los años 20, 30, después de la Gran Depresión, ¿sí? Y de la del Big Deal y todo este rollo, empiezan a sacar de manera mucho más vista propaganda. La propaganda pues es manipulativa, no hay otra. Ahorita ya, pues eso ya se rebasó por la derecha y es otro pedo, es lo que yo llamo publicanda. O sea, la propaganda y la publicidad y la propaganda están unidas, no puedes distinguir en un momento dado dónde está lo comercial y dónde está lo ideológico, ¿sí? Porque van unidas. Tú ves un comercial y lo estás viendo, un pinche comercial, y si oyes el discurso de un güey neoliberal, te están vendiendo algo. Ya, pero además, o sea, no solamente están, o sea, no hay esta indistinción que dice entre propaganda y publicidad, entre ideología y marketing, ¿no? Pero también es también complejo porque también se da una mezcla muy cabrona de contenido y forma. Es Ajá. decir, ¿no? En la selección de colores, la selección de cómo se presenta, el color de la persona que anuncia, el lugar donde se coloca, aunque no diga nada, Claro, está sí diciendo, dice. ¿no? O sea, Hay una metacomunicación, claro. Hay una metainformación ahí. así es. Definitivamente, es cierto, es cierto. O sea, todo está, dice Lipovetsky, que se ha logrado a partir de, no sé, hace 20 años o 30, no sé cuánto, necesariamente, que en un comercial de 30 segundos haya la misma tecnología que se utiliza para un largometraje de 1 hora y media, 2 horas. O sea, eso se ha reducido a tal modo que tú lo que estás viendo es una historia como una pinche película. Sí, una narrativa en 30 segundos que te está diciendo todo el pedo que se necesita decir. Sí, No más. ¿Sí? Sí, Claro que el comercial te vende una cosa y el largometraje te vende otra. claro, Pero claro. sí ibas a decir, perdón. Y bueno, ahora digamos, estamos en un mundo fantasmagórico, en un mundo de imágenes, un mundo Espectral. espectral, ¿no? Clientelar, además, ¿no? O sea, en el que también están buscando, ¿no? En el que se está buscando economía, poder, control, votos, Ajá. o sea, Que se traduce en lo mismo, sí. sí, ¿no? Ahora, no sé si para irle cerrando a esto, ¿no? O dejarlo abierto, porque finalmente, ¿no? Son muchas cosas las que estamos aquí comentando, pero digamos, el oriental hablaba de esta recuperación de la interioridad, ¿no? De esta de eso que no tiene precio, dirán los evangelios, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre, ¿no? Ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Eso. Y aquí lo que estamos viendo es justamente que lo que se ha depreciado a costa de
apreciar lo demás, es el alma humana, ¿no? Ujú. Pareciera que que además se ha creado una especie como de doble fondo en este mito de la caverna, ¿no? En el que nos ha creado una especie de, digamos, subjetividad uniforme, en la que Ujú. se sorprende, ah, cabrón, todos queremos lo mismo en este pinche mundo, o cómo está el pedo, ¿no? Y todos Sí, sí, decimos sí. lo mismo, y todos aspiramos lo mismo, y todos tenemos los mismos pedos, y esta alma singular, la mía, la propia, la de cada uno de nosotros, pareciera que está como, que ha quedado como relegada a un espacio, ¿no? Ha quedado también ella mimetizada a una subjetividad falsa, ¿no? En la que aparentemente cuando nos peleamos en política o en religión, estamos peleando lo más íntimo de nosotros, y no es cierto. Es un diálogo de sordos, es un diálogo anónimo que se ha metido en nuestra cabeza y que ni siquiera tiene que Ujú. ver con lo más nuestro, ¿no? Y que nos distraen con eso. Cabroncísimo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo entonces puedo accesar a esa cámara secreta, a esa cámara olvidada, a esa Ujú. cámara simulada, ¿no? Que es mi propia alma, ¿no? Y bueno, pues, o sea, ahí tienes digo, habrá algunos que sigan pensando que es a través del camino de la salvación y de la fe, ¿no? Y de la penitencia ¿no? Que pueden llegar a salvarse, ¿no? De este Sí, mundo de espectros. sí, 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 sí. Habrá otros que tal vez estén buscando nuevamente este camino de la introspección y de la búsqueda del autoconocimiento en términos meditativos o reflexivos, ¿no? Pero también uno podría tomar, como la izquierda lo ha tomado de mucho tiempo, el camino de la crítica, el camino del desencantamiento. Es decir, tal vez no sepa lo que es la verdad, solo he sido capaz de aprender a reconocer la mentira. Ujú. Decía, Michel Desserteau decía, fíjate, con respecto a la historia, dice que la historia, más que estar apta como disciplina, más que estar apta para descubrir la verdad del pasado, está apta o ha sido diseñada para descubrir lo falso. Así es, Un ejercicio de así es. desencantamiento, ¿no? Sí, 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 que al final la historia es memoria. Entonces, en el mismo caso está el ser humano, ¿no? O sea, se basa en una memoria falsa porque no casa su experiencia o sus recuerdos, no casan con lo que debe ser, ¿sí? Con lo que debería ser, porque ha tenido una vida infeliz y una bola de cosas, entonces se inventa otro pedo, se miente a sí mismo y empieza a recordar cosas que no son, o sea, son las típicas pláticas cantineras, ¿no? En la que la gente presume de lo que no es, ¿sí? Se Y la inventa memoria, una vida, sí, ¿no? Se inventa sí, una vida uno ahí para... sí, se inventa uno una vida para poder entrar al pinche, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para calzar dentro del pedo que sea, ¿no? O sea, porque si no estás excluido, por eso todos, lo que tú decías, todos queremos lo mismo. O sea, el chiste, porque lo diferente está prohibido, ¿sí? O sea, voy a tratar de ser breve, pero vamos a la cuestión entre, entre doctrinas políticas y económicas en la que el capitalismo es la tesis, o sea, una dialéctica falsa, ¿no? El comunismo es la antítesis, ¿sí? Y al final, pues no hay corolario porque se cae el pinche comunismo y ya valió madre, ¿no? A estas alturas. Pero ¿por qué necesariamente? O sea, y además de ahí se agarran los capitalistas para denominar a cualquiera que no esté de acuerdo con su pinche sistema comunista, socialista, no sea huevo etiquetarlo, ¿no? ¿Por qué no puede haber diferencias que no sean el comunismo, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber otro tipo de dialéctica? No sean dialécticas, ¿no? Sí. ¿Sí? Que fuera capitalismo, que es lo mismo, contra lo diferente, ¿sí? Contra la diferencia, y entonces encuentras un camino para la gente, ¿no? Para el individuo, la comunidad, ¿no? O sea, por eso la solidaridad no es buena, porque es diferente, ¿sí?
porque en la solidaridad, aunque yo no esté de acuerdo contigo, yo trabajo contigo para un bien común, ¿sí? Y yo no tengo que estar de acuerdo contigo, en Sí. ciertas cosas por lo menos. Bueno, y aquí digamos, atisbando algunas, digamos, zonas para explorar esto que estamos platicando sobre esta vida espectral, ¿no? Eh, eh, siempre será muy sugerente para nosotros justamente el poder explorar esos espacios de lo no dicho, esos espacios Ándale, de lo invisibilizado, ¿no? Esos espacios de lo olvidado, ¿no? de lo impensado. Pensado, de lo irrepresentado. Ujú, Por ujú. eso, por eso yo creo que también Occidente le empezó a seducir un poco la idea de hacer una estética de lo feo, hacer una estética del mal o de lo siniestro, ¿no? Hacer una estética desde los márgenes, o Botero, por ejemplo, ¿no? Desde la obesidad, desde lo mórbido, ¿no? Sí, O otro tipo de artes que justo buscan, ¿no? En el marginal, en el pobre, el indio, o sea, todas estas figuras, ¿no? El homosexual, el transgresor, o sea, todas estas sí, figuras que justamente al estar en los márgenes nos van a dar desde fuera una especie de exterioridad al mundo mayábico, este pervertido en el que se... sí. Sí, no, sí, y ahí está precisamente el fascismo, el arte en el fascismo. Lo que busca es la perfección, ¿sí? O sea, los tipos acá y unas estéticas muy cabronas, ¿no? O sea, en la que todo es perfecto, cabrón, ¿sí? O sea, así es, o sea, porque no puede haber otra cosa, tiene que ser lo mismo. Y estos principios, o sea, la derecha, fascista, etcétera, etcétera, nos va a llevar a la perfección. Y la perfección es no tener conciencia, ni criterio, ni pensamiento, ni crítico, ¿sí? Digamos, la parte perversa, la parte oscura de Sí, esto que estás diciendo es la anorexia, sí, digamos, el mercado de las cirugías, uh-huh. o Sí, sea, sí, ¿no? uh-huh. Sí, el mercado de la representación, ¿no? Vamos a representarnos como no somos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, eh, ¿cómo se llama Bueno, no importa, ahorita se me fue el nombre de lo que es esto del mercado, de todo que va desde el ponerse las pestañas postizas hasta Bueno, pintarse la cara, o sea, etcétera, ¿no? bueno, o sea, eso en términos, digamos, de que lo que la gente hace, pero digo, en términos de imagen, todos los filtros, ¿no? Sí, claro, Los filtros, claro. o, digo, en música, ¿no? O sea, el desarrollo de esta hipertecnología, de esta estetización, lleva al grado de que un güey que no cante ni madre se oiga chingón, Claro, claro, claro. O que se le haga creer que es chingón al mismo, ¿no? Claro, o sea, hay casos sobre lo que tú acabas de decir, pues que son, ahí están, ¿no? Pero no solo eso, hay gente que canta mal y no se le ponen los filtros y a la gente se le hace creer que eso es chingón. O sea, que el tipo tiene un sentimiento y una voz y es que ese es lo, o sea, es el pedo de la autenticidad, ¿no? y Estamos ahora hablando de autenticidad, pas- ¿sí? pásalo a la política y Ajá, tienes a un candidato, ¿no? Que es un junior y que ahora quiere ser gobernador, ¿no? ándale, Vas a ándale. Nuevo León y encuentras estas figuras que nuevamente es esta idealización, es esta estetización, es esta, ¿no? Sí, Pues el maya, absolutamente, ahora en la el política. maya. Las discusiones, o sea, la- los enfrentamientos entre presidentes en la televisión es todo pura mamada, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, la televisión es la que hace al candidato, cabrón, para empezar. Así es. Es la que le da la fuerza, la consistencia, la credibilidad. La que lo hace, digámoslo, como lo decías hace un momento, la que lo hace objeto de deseo. Sí, efectivamente. O, Sí, sí, sí. digamos, ponerlo en esta línea aspiracional de Sí, idealización, ¿no? Es que yo quisiera ser como ese cabrón. además, sí, no, porque más se le respeta, es lo mismo que comentaba acerca de los ricos ricos, ¿no? Puta, pues
Yo Sí. quisiera ser como Slim, cabrón, o como Bayeres, no muerto, pero cuando estaba vivo, cabrón, etcétera. Sí. Sí, O, no digo, o sea, otra variante, pero la misma chingadera, el narcocorrido, ¿no? Esta forma de sí, 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 realización sí. de este tipo de cosas, ¿no? Sí, nos sale en la portada de una, hace 2 o 3 años, una, que no me acuerdo si la revista es Expansión o una de esas, empresariales, y sale el boceto de 5 cabrones riquísimos y dice, los dueños de todo. Cuando debía ser un insulto, cabrón, y lo ponen como los chingones, cuando debía ser una ofensa. O sea, como que los dueños de todo, hijos de su puta madre, ¿no? Sí, Digo, sí. sí, sí, sí. Digo, no, no, no. Y además ya la gente dice, ay, cabrón, ve nomás, estos sí son chingones, ¿no? Sí, Pues no, ahí tiene que ver, para terminar, yo creo que ahora sí que ya para bajarme, pero no nos hemos bajado, cabrón. La creencia. O sea, la creencia que es la base del dispositivo Foucaultiano, es la que lleva todo eso. Si yo creo en esto, yo voy a seguir ahí. ¿Sí? Y yo creo desde que nací, yo he sido manipulado desde que nací. Todas las creencias que me dieron mis padres, la religión, la escuela, tacatán, tacatán. O sea, vas por este caminito, cabrón. Este es el camino, la verdad, en la vida, carnal. ¿Sí? sí, o sea, para decirlo en otros términos, pero básicamente es esencialmente lo mismo. O sea, partimos de la creencia de que aquí estamos defendiendo nuestra libertad, cuando, Ujú. cuando en realidad estamos legitimando una manera de esclavitud muy sutil. Sí, 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 sí. No, no alcanzamos a darnos cuenta que la libertad es una conquista, Ajá. algo que se defiende, ¿no? No es gratuita. Exacto, y ni O es, sea, ni es, ni es, digamos, el resultado de defendernos de posiciones comunistas, ¿no? Como si no, es que allá no hay libertad, acá sí, 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 sí. nosotros, los occidentales, y no, 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 ya De vaya. posiciones que nos ponen como contrarias, los islamitas, o sea, cuando se acabaron los comunistas, empezaron los terroristas y Eso, los oligarcas rusos, cabrón, como si no hubiera terroristas en Estados Unidos y oligarcas gringos. Es que la oligarquía rusa, pues, la oligarquía gringa, ¿qué, cabrón? ¿No? claro, claro, Digo, sí. bueno, yo quisiera nada más decir digo, si a ustedes les gustan este tipo de temas, o este en particular también, participen y déjenos saber qué tanto les pareció de interés, qué tanto quieren que haya otro capítulo sobre esto o capítulos sobre estos temas para que tengamos un poco más de claridad en la vida, ¿no? Eso sería todo. Yo, por mi parte, muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les invitamos a que se suscriban, a que nos apoyen con los likes. Es una forma también de darle difusión a este tipo de espacios y de reflexiones. Más personas puedan compartir con nosotros lo que aquí comentamos y con la entera libertad igual que nosotros de expresar sus opiniones. Pásenla muy bien, que estén todos muy bien y ya esperamos esta semana también ya regresar con las metamorfosis, tanto las de Carlos como las mías. Espérenla, Eso. vamos a ver qué tal nos va. Excelente día o noche. Bye. Bye bye.